Muy buenos días, compañeros y compañeras, doctora. Mi grupo le va a entrevistar al doctor Fernando Mañay sobre cómo es la realización de una prótesis total a un paciente dentro. Buenas tardes, doctor. Ya, muy buenas tardes. Bueno, para realizar una prótesis total, hay varios pasos que se deben seguir, ¿no? Primero, hay que tomar en cuenta, al conversar con el paciente, su situación económica, hay que conversar si es que va a colaborar, eso es muy importante. La parte psicológica del paciente, porque al usar una prótesis total, el paciente, bueno, es algo que no ha estado acostumbrado, ¿no? Es algo nuevo para el paciente, entonces se necesita bastante colaboración del paciente. Como dije también, el aspecto económico, porque hay otros diferentes tipos de prótesis totales también. Eh, por ejemplo, podemos hacer mediante implantes, eh, colocar encima de los implantes una prótesis total. Otra que se realiza es la prótesis acrílica. En el caso de las prótesis acrílicas que se realizan aquí en el consultorio, bueno, después que se conversa con el paciente, los aspectos que mencioné, proseguimos a una examinación de la cavidad oral. Una vez que observamos cómo está el estado de la encía, cómo está su paladar, todos los aspectos que tenemos, la musculatura que conforma la boquita, la mucosa oral, si de repente el paciente tiene algún tipo de exostosis, que son formaciones de hueso que podemos tener en el paladar, en la mandíbula. Todos esos aspectos hay que revisar en primer lugar. Bueno, si el paciente es un paciente apto para hacer una prótesis, se le toma unas impresiones, ¿no? Con alginato, que son unos modelos de estudio, para dibujar, para confeccionar unas cubetas individuales que se llaman. Una vez que conformamos las cubetas individuales, tomamos otra impresión con una pasta más adecuada, puede ser de condensación, de silicona, para que capte todos los detalles que tenemos en la boquita de los pacientes, tanto la prótesis superior como la inferior. Una vez que se toma ya una impresión con las cubetas individuales que se llaman, hacemos otro vaciado. Ese vaciado mandamos asimismo al técnico. El técnico posteriormente nos va a enviar lo que son los rodetes en cera. Vamos a probar esos rodetes en la boquita del paciente. Ya cuando nos envían, utilizamos una platina de Fox, donde vamos a ver que esté paralelo, ¿no? Esté paralelo el tragus con la ala de nariz, esté paralelo al plano oclusal que va a ser posteriormente. Eso, una vez que ya realizamos la prueba de los rodetes, mandamos al laboratorio señalando dónde va a quedar la línea media de los dientecitos, dónde va a ir la posición de los caninos, hasta dónde va a ser la línea de la sonrisa. Vamos a hablar con el paciente, conversar con el paciente también para tomar el color de sus dientecitos y enviamos al laboratorio. Después de unas días, el laboratorio ya nos envía el enfilado en el rodete de cera. Y bueno, probamos los dientecitos, vemos que estén ocluyendo bien, que se adapten la plaquita superior que va a ser, la prótesis inferior. Si todo está correcto, está ubicado bien, no hay ningún problemita, vemos el color también que sea el correcto. Mandamos al técnico nuevamente y sería ya prácticamente la última que se le manda al técnico, porque ya nos envían ya la prótesis realizada. Entonces esa prótesis hay que colocarle ya al paciente y darle un seguimiento. Tal vez la primera vez que se le coloca el paciente no sienta ninguna molestia, pero al día siguiente o pasado 3 días
ya le empieza a molestar, así a afectarle en algún lado. Entonces hay que recomendar al paciente que se haga el primer control a las 24 horas, otro control a los 3 días, otro control a los 8 días y otro control a los 15 días, donde ya debería estar las prótesis ya adaptadas completamente. Eso sería en cuanto a algunos pasos de la prótesis total. Bueno, hay varios otros pasitos también que ya durante la confección, por decir, de las cubetas individuales, así que también toca hacer un sellado periférico que se llama, que también me olvidé de mencionar. Eso es en cuanto a la realización de las prótesis. Ya, una pregunta, doctor. Digamos que la paciente o el paciente tenga algunos restos, como por ejemplo las raíces de algunas piezas dentales. ¿Qué hay que realizar primero? Ya, en este caso, cuando el pacientito todavía presenta piezas dentarias, examinamos si las piezas dentarias están en buen estado, si no existe movilidad, examinamos las raíces dentarias, si estas raíces están aptas para poderlas realizar algún otro tratamiento, se lo realiza, y si no, es mejor extraerlas. Nunca se confecciona una prótesis total encima de remanentes radiculares, por el motivo de que esas raíces son focos infecciosos. Entonces, cualquier momentito, esas raíces van a provocar una infección dentro del hueso, y va a ser terrible, ¿no? Para el paciente. Pasaría este paciente por todas las etapas que son una infección, con fiebre y todas las molestias. Entonces, primero se debe, como dije anteriormente, examinar bien la boquita del paciente. Si toca extraer las piecitas dentarias, es mejor esperar unos 6 mesecitos por lo menos, hasta que el huesito ya se acomode, la encía se establezca. Entonces ahí recién tomar unas prótesis, como es unas impresiones para realizar las prótesis dentarias. Antes sí se las puede realizar, pero explicándole al pacientito que con el pasar del tiempo tal vez necesite hacer un rebase las prótesis, porque el huesito no se ha acomodado todavía completamente. Entonces eso sería en cuanto a que toca evaluar, depende cómo estén las piezas dentarias del paciente. Si sirven, se les deja en la boquita. Si ya no están en buen estado, mejor se las extrae, las raíces o las piezas dentarias. Sí, y ha visto muchos casos que algunos odontólogos dejan las raíces, ¿no? Y puede provocar infecciones. Sí, han venido varios casitos, la verdad. Las encías son bien inflamadas, bien eritematosas. Ha habido pacientes que vienen con infección, con abscesos dentales ya. Es por este tipo de iatrogenia, se podría decir, que no se debe realizar las prótesis encima de restos radiculares. Sí, he tenido casos. Otra pregunta sería, ¿cómo debe ser la atención a un paciente? ¿Debe ser con toda la actitud o debe ser negativa? No, o sea, nosotros como profesionales debemos comprender al paciente en todos los aspectos, como puede ser, como mencioné, la situación económica, la situación psicológica, si el paciente va a ser un paciente colaborador o no va a ser un paciente colaborador, porque de acuerdo a esto va a ser nuestro pronóstico. Si tenemos un paciente que tiene todas las ganas de colaborarnos, de apoyarnos en sus tratamientos, de estar cumplidas las citas que se les diga, entonces va a ser un paciente que, aparte de que nosotros utilicemos una buena técnica y tengamos toda la paciencia necesaria, entonces nuestro pronóstico va a ser bueno, ¿no? Pero si es que hay pacientes igual que vienen con negativas, otras situaciones, entonces nuestro pronóstico también ya va a variar. Entonces siempre es bueno conversar con los pacientes antes de realizar algún tratamiento.
siempre tenemos que ser positivos, eso sí, explicar al paciente en palabras que el paciente entienda, porque como sabemos, si, a menos que el paciente sea odontólogo, le podemos hablar en términos médicos, ¿no? Pero si no, siempre hay que explicarle con palabritas que el paciente nos comprenda, nos entienda y de acuerdo a eso llegar a un tratamiento adecuado, ¿no? Y el mejor trato que sería para un paciente sería no discriminarle y tratarle por igual. Claro, claro, no, no, nosotros nunca deberíamos discriminar a ningún paciente por ninguna situación. Eso es antiético incluso. Y en casos así, ¿qué podría tomar el paciente o cómo tomaría el paciente en esos casos de discriminación o una mala atención al cliente? Bueno, hay varios casos, ¿no? Que podrían darse el paciente, aparte que el paciente se siente mal, nosotros perderíamos a nuestro paciente, ese paciente iría a conversar afuera a otras personas también cómo ha sido el trato, a su familia. Entonces, no, nunca he estado de acuerdo en que se les trate mal, se les discrimine a los pacientes por esto, por ningún tipo de situación. Más bien hay que educarles en el aspecto de que cada profesional tiene, ¿no? En mi caso de la odontología, siempre hay que educarles con respecto, yo que sea, higiene bucal, educarles en cuestión de cómo se debe usar una prótesis, cuestiones que los pacientes no saben, ¿no? Sin discriminar a nadie, debe ser la atención bien cálida y profesional, ¿no? Ya, y ha habido casos en que mejor a veces los pacientes vienen con una actitud media agresiva. ¿Cómo nosotros como odontólogos podríamos tratar a esos pacientes? Ya, como me he mencionado, siempre con los pacientes hay que conversar. A veces los pacientes vienen ya con otras consultas que ya han tenido, ¿no? Con consultas previas que han tenido. Y entonces nosotros tenemos que indagar al paciente por qué viene, yo que sé, negativo, viene agresivo. Puede ser por esos aspectos, ¿no? Explicarle, hacerle entender, explicarle cómo va a ser, yo que sé, algún tratamiento o por qué tal vez le dijeron más caro, todas esas situaciones. Porque si nosotros también nos ponemos igual agresivos, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Ya, y en el caso, digamos, de la prótesis que estamos realizando, el paciente no viene a las citas que se les indica, ¿qué pasaría? Ya. Bueno, es indispensable que el paciente se acerque a los controles. Por decir, estamos confeccionando una prótesis, ¿no? Y el paciente no viene a la cita, que ya se va descoordinando todo porque tenemos otros pacientes, ya no podemos atenderle como se debería, porque hay veces que viene el paciente y ya está, o sea, programado, ¿no? Programado para atenderle, tenemos justo el tiempo para atenderle, pero tenemos otros pacientes que también se merecen respeto y todo eso. En todo caso, podríamos reprogramar la cita para poderle atender como se debe, ¿no? Eso. En el caso de, digamos, que ya hayamos terminado la prótesis y el paciente no queda conforme porque a veces la prótesis queda ajustada o a veces queda muy floja. Nosotros como profesional debemos estar a órdenes de hechos o decir simplemente ya, no, ya terminó mi trabajo y dejarle ahí. No, hay que dar un seguimiento. Siempre hay que dar un seguimiento. En el caso de prótesis total, siempre se hace a las 24 horas el primer seguimiento. Después a los 3 días, luego a los 8 días y de ahí a los 15 días. Entonces, en todo ese trayecto se le explica al paciente cómo debe usar la plaquita, cómo debe empezar a practicar, cómo debe empezar a comer y todo eso. Pero si es que la plaquita tal vez no se adapta o nosotros vemos que en vez de ayudarle le está causando daño, hay varias opciones. Se puede hacer un rebase incluso de la plaquita acrílica. En todo caso, si es que no le queda bien, se tocaría volver a repetir y identificar el paso en el cual hemos fallado y volverla a hacer. Eso hasta que le quede bien. El asunto es que le debe quedar bien al paciente. No le podemos mandar así con algo que no le va a servir.
Si el paciente viene a hacerse una prótesis es porque necesita. Y si nosotros le mandamos con algo que no le sirve, entonces perdemos pacientes, perdemos nuestra credibilidad y varias cosas. Muchas gracias, doctor, por compartirnos su conocimiento.